water. It's not an easy skill to learn. I've been practicing it for many years. Mi nombre es José Hernández Kaizen en Instagram, por si quieres ir a darme un follow por ahí. Hoy estamos con Kiko Cañada, que ahora se presentará, dirá sus redes, etc. Y nos va a contar un poco cómo empezó, por qué y cómo ha evolucionado hasta el día de hoy. Así que, Kiko. Pues como ya ha dicho José, mi nombre es Kiko Cañada, tatuador en Mystic Tattoo Madrid, tatuador, señor de la limpieza, Un poquito de todo. un poco de todo, sí. Community manager, etcétera, etcétera. Y nada, hago neotradicional y japonés a color, y a eso me dedico básicamente. Vale. Y bueno, a día de hoy ya, como has dicho, tatúas en Mystic Tattoo, en Pozuelo, en Madrid. Eres el dueño del estudio. Cuéntanos cuándo empezaste y por qué, sobre todo. O sea, yo me gustaría llevarlo más mentalmente y si siempre has sentido que te has querido dedicar a esto o te querías dedicar a algo artístico y acabaste encontrando el mundo del tatu, por ejemplo. Cuéntanos el por qué y cómo. Pues yo empecé a tatuar hace 12 años aproximadamente. Siempre se me andan un poco mal las fechas, pero rondará eso más o menos. Y lo mío fue semi-azar. Siempre me había sentido atraído por el mundo del tatu. Mi padre es una persona que lleva tatuajes desde que recuerdo. Y yo le acompañaba cuando era niño a hacerse alguno de los que se hizo. Y siempre me había encantado el mundo del tatu. Nunca me planteé trabajar de ello. Yo siempre sabía que quería llevarlos, pero como que no era algo que me hubiese planteado. Artísticamente siempre me ha llamado la atención el dibujo y siempre había querido dedicarme a algo artístico. De hecho, estudié diseño gráfico, que lo estudié un poco de rebote porque no había prueba de acceso en Bellas Artes en septiembre cuando yo estudiaba. Y siempre había querido dedicarme a algo artístico, pero nunca fue el tatu como uno de mis objetivos, hasta que por azar del destino conocí a un tatuador que actualmente es un amigo mío, y a cambio de yo darle clases de guitarra, él me empezó a enseñar tanto a tatuar como a dibujar. Pero mentalmente nunca me había esperado, ni siquiera incluso cuando empecé como a tatuar, esperaba llegar a esto de hoy en día. Básicamente yo pensaba como el que aprende a pintar acuarelas o el que aprende a pintar óleo, pues una técnica más que aprender. Sí, como algo artístico más aparte de... Exacto. Vale. O sea que siempre has estado, digamos, también, lógicamente nos conocemos hace muchos años, relacionado también con la música, que al final es otra rama artística, por así decirlo. O sea que siempre has tenido esa vena artística o esas ganas de expresarte de alguna forma, algo que llevas dentro, o siempre has sentido ese deseo de expresarte de una forma artística y encontraste el tatu y dijiste, exacto, pues esta es la mía y vamos con ello. Exacto. Al final, como digo, ya nos conocemos hace muchos años y al conocer todo tu progreso y tu nivel de hace unos años, sobre todo de dibujo, me gustaría que nos hablaras un poco de esa presión, porque yo creo que eres un ejemplo del que la sigue la consigue y de esa constancia que tienes que tener para cualquier cosa de la vida, aunque al principio no parezca que vaya a ser lo tuyo o que vaya a ser fácil, etcétera, etcétera. ¿Cómo has gestionado ese ver que a lo mejor gente de tu entorno, compañeros, tenían cierto nivel a lo mejor superior en dibujo, Claramente, por lo que sea, y cómo has llevado pues mentalmente ese ver que la gente que tenías alrededor a lo mejor tenía ciertas facilidades, pero que tú sabías que poniendo el trabajo pues ibas a llegar a lo que has llegado a día de hoy y a donde seguirás llegando, lógicamente. ¿Cómo has llevado eso, más mentalmente, esa presión? Pues he tenido diferentes etapas en cuanto a eso, porque como bien dices, mi nivel de dibujo
era nefasto, pues muy malo. Por aquellas yo pensaba que el nivel de dibujo era como mínimo aceptable, pero bueno, como vi en cuanto compartí más tiempo con compañeros, estaban muy lejos del nivel Claro. que yo tenía. Y tenía mis momentos. Hubo mucha autocrítica por mi parte y muchas ganas de mejorar, las cuales sigo teniendo a día de hoy. Estoy muy contento con el nivel de dibujo que tengo actual, pero sé que puedo dar más de mí y nunca me canso de intentar aprender eso. Entonces mentalmente me exigía mucho el esforzarme y seguir intentando avanzar para llegar a algo con lo que yo me sintiera orgulloso. Pero muchas veces esa facilidad que tenían mis compañeros o ese camino que llevaban avanzados me frustraba mucho. Había mucha gente a la que yo le mostraba mis dibujos o que yo mostraba mis diseños y no paraban mucho a mirarlos. En cambio, cualquier dibujo de mis compañeros se tiraban horas y horas y es como que yo siempre estaba un poco a la sombra, o a lo mejor era yo el que lo veía así y que no era algo objetivo. Sí. Del resto de mis Al compañeros. final, perdón, si todo es como tú lo veas y tu propia perspectiva. Al final la situación es como es, no es nada, sino como tú lo percibas. Claro. Entonces a lo mejor siempre te has sentido como con un nivel inferior, a lo mejor depende también a quién le enseñaras el dibujo, claro. Pero estoy seguro que era una percepción tuya, que no Sí, era sí. tan realidad. Completamente. Que eso también te ayuda pues a seguir adelante si tienes esas ganas y pones el trabajo. Si te dejas autovencer y te hundes, pues se Sí, acabó. Pero... Estoy convencido de que era completamente subjetivo, porque nunca nadie me dijo, oye, joder, que por detrás estás, o que Sí. nunca recibí nada malo de nadie. Entonces eso es el propio ego el que te hace sentirte así pequeñito o que pueda hacerte dudar, ¿no?, de tus facultades. Claro. Pero yo soy muy cabezón. Entonces yo quería llegar a un nivel y quería llegar a un nivel de dibujo, sobre todo, un estar a gusto conmigo mismo y, como bien dices, que la sigue, la consigue y no pare. Claro, al final es lo que muchas veces he hablado de tener muy claro a dónde quieres ir y simplemente pensar en que quieres llegar, pues seguramente al nivel que tengas a día de hoy, o a lo mejor en su día pensabas menos nivel incluso, y el cómo vayas a llegar, tú tenías claro pues que ibas a llegar sí o sí y que tenías que poner a lo mejor más trabajo que otras personas, porque tienen pues más dotes a la hora de dibujo por lo que sea, pero es eso, si tú tienes constancia con repetición, que es que el dibujo es repetición, estudio, repetición y práctica, pues llegas a donde quieras llegar, porque al final lo que tú dices, ahora tienes cierto nivel, entiendo que dentro de un año tendrás mucho más nivel, espero, y estoy seguro, y sobre todo que si ves diseños de hace 2 años, pues tú mismo ves que el nivel que tenías y el que tienes a día de hoy, claro. Como primera pregunta que había pensado, me gustaría que me dijeras qué te ha aportado el mundo del tatu o el mundo del arte en general a tu vida, a tu día a día, a tu rutina, aparte de tener un sitio donde ir a trabajar. A lo mejor qué facultades o qué te ha aportado más mentalmente y a tu rutina como hábitos el mundo del tatu en este caso. Pues me ha hecho aprender muchas cosas y ha aportado a mi vida otras tantas. He tenido diferentes etapas a lo largo de mi vida como tatuador, desde etapas de mucho estrés emocional, sobre todo los inicios, de esa idea de permanencia, ¿no?, del dibujo en la piel del cliente en este caso, de mucha autocrítica de cuando fallaba, porque al principio el que te diga que todo lo tatúa perfecto, pues Imposible. que puede ser que alguien lo haga, pero no era mi caso. Cada vez que había una línea que no quedaba como yo quería, o que no había un color o algo que no quedara como yo quería, por las noches cuando estaba en la cama le daba muchas vueltas a esa idea. Entonces eso fue algo al inicio que dentro de las cosas, ¿no?, digamos, negativas del mundo del tatu, pero también me enseñó mucha constancia, mucha determinación, centrarme más y focalizar en sacar buenos dibujos, en la práctica. Entonces es como que me hizo más meticuloso
es lo que estaba buscando. En cuanto a la hora de dibujar y preparar los diseños como en la hora de trabajar. A día de hoy, ya muchos años después de esos inicios, creo que me ha aportado calma respecto al fallo. Hay una frase que leí hace tiempo que decía que no tengas miedo de la perfección porque jamás la alcanzarás, y asumir eso fue difícil, pero a día de hoy me ha dado mucha tranquilidad. Ver la belleza en el fallo, no deja de ser un arte, ¿no?, que está hecho a mano. Claro. Entonces, apreciar mucho ese fallo, ese error, ese gesto, ¿no?, que damos a todo lo que hacemos, y verle parte de su encanto. Entonces te diría que también me ha aportado calma. Sí, que no es ver la belleza en un mal trabajo, sino en cosas que son pues al final es, como decíamos, algo artesanal, algo que se hace a mano. No somos máquinas ni impresoras, entonces nunca va a quedar como a lo mejor lo puedes hacer de una forma digital. O sea, con el propio pincel y el papel ya te sale diferente. Exacto. Entonces esa artesanía pues es lo que le da también el valor, lógicamente, aunque sea una misma palabra siempre va a ser diferente la que lleve una persona que la que lleve otra. O sea, al apreciar también eso, pues el fallo no como algo muy negativo, sino la diferenciación con cualquier otro tatuaje, claro. Claro, aceptación, a fin de cuentas. Antes, por ejemplo, si empezaba una lámina, un print, una acuarela, lo que fuese, y tenía un fallo, la tiraba o la guardaba aquella ese papel y lo empezaba de nuevo. Ahora, por ejemplo, si una sombra no me ha quedado como quería y demás, y llevo muchas horas de trabajo, tiro para adelante y no me martirizo. Claro. Siempre sin que baje el nivel de la lámina, del tatu, lo que es. Bueno, el tatu es complicado ir para atrás, pero en una lámina no es que te valga cualquier cosa tal y como salga, sino que una imperfección que es algo producto de esa artesanía, pues que hay que aceptarla también, lógicamente. Y en un tatu, pues yo considero que mucho más que en una lámina. Para empezar, porque es sobre una persona viva, sobre un órgano. También son fallos que muchas veces vemos nosotros y que no va a ver nadie. Sí, que una sombra te quede un poco más larga, o un color que no te gusta y que hubieras puesto otro, o una línea que en el tatu luego ya cuando vas aprendiendo muchos de esos fallos que al principio me torturaban los puedes arreglar a día de hoy. Claro. Que es una línea que te ha temblado un poco, puedes hacerla un poco más ancha o cualquier cosa. Ahora te quería preguntar sobre esas crisis tanto artísticas como existenciales. ¿Cómo las afrontas y qué filosofía adoptas a la hora de tener todas esas crisis o un bloqueo artístico, a lo mejor en un diseño que no termina de salirte algo como tú tienes pensado, que el resultado piensas que no está al nivel de lo que debería ser? ¿Cómo afrontas todos esos obstáculos, esas barreras? Pues al principio los afrontaba con ansiedad, la verdad. Frustración porque no conseguía sacar, como dices, ¿no?, lo que yo quería, o un día que te pones a dibujar y no sale nada, no consigues llegar a algo que te guste. Y al principio me frustraba mucho, me enfadaba, tenía ansiedad, lo llevaba muy mal. Hasta que descubrí la forma con la que la gestiono hoy en día, que es que si un día lo dibujas peor o un día no te sale, no llegas al resultado que buscas, dejarlo para otro día. Ese día dedicarme a hacer otras cosas, otras áreas que me hagan un poco más feliz o que me sea más sencillo, pues ya puede ser desde tener una conversación con amigos, a salir a dar un paseo, a hablar con mi pareja, preparar la cena, cualquier cosa. Sí, distraerte mentalmente y dejarlo para el día siguiente, y el 99% de las veces funciona. Sí, al final también cuando muchas veces si estás obsesionado con un dibujo que acabas enamorándote de él y tienes un bloqueo, no sales de ahí si no coges cierta distancia, lógicamente. Exacto. Ya no física, sino mentalmente, con ese propio dibujo, cuando ya consigues olvidarlo un poco porque no estás constantemente viéndolo, pues a lo mejor ves de repente el cómo hacer X elemento o lo que te estuviera bloqueando.
¿Y alguna situación que hayas tenido en el tatu o en el diseño, sea lo que sea, de crisis en el sentido de pues algo que no ha sido el resultado que tú esperabas, sobre todo más enfocado a un tatu, cómo has afrontado eso mentalmente a la hora de, pues oye, ha habido este error, ya no solo por tu parte, sino que a lo mejor ha sido culpa del cliente, pero cómo has afrontado eso? Pues por lo general, esos errores de los que me comentas se daban al principio. Ya fuesen errores de dibujo o ya fuese errores míos a la hora de la elaboración del tatu, se daban sobre todo al principio y los afrontaba pues de nuevo con lo mismo, con ansiedad, sudorfríos, no dormir bien por las noches, mucha autocrítica por mi parte, ¿no? Entonces eran cosas también que se escapaban de mi control porque no tenía los conocimientos muchas veces. Entonces con el tiempo te das cuenta de que todo acaba o casi todo tiene solución. Muchas veces a lo mejor eran pues fallos más fáciles de solucionar y otros que eran fallos que yo veía y el cliente no. Entonces yo siempre he tenido la filosofía de que si ahora viese tatus míos de hace un montón de tiempo y viese pues que el cliente no está contento y demás, sin cobrarle ni nada, yo se lo arreglaría encantado con los conocimientos que tengo hoy en día. Pero he de decir que yo particularmente he tenido la suerte de que nunca nadie se me ha quejado, siempre han sido detalles de, pues a lo mejor faltaba rellenar, que puede pasar, ¿no? Con una herida o Sí, cualquier cosa. que haya perdido algo o que... Exacto. Y siempre hemos podido como solucionarlo y yo personalmente he tenido la suerte de lo típico de poner un nombre mal o una fecha mal en números romanos o cualquier cosa. Yo particularmente he tenido la suerte de que nunca me ha pasado, por ahora. Pero puede pasarme, soy humano. Claro, claro. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias por la charla. Este ha sido el segundo capítulo de esta serie que salió un poquito improvisada. Os dejaré también por aquí el Instagram de Kiko, el Instagram del estudio, por si sois de Madrid y os apetece llevaros un buen tatu. Y nos seguiremos viendo por aquí por YouTube. Gracias a todos los que vais a Instagram, José Hernández Kaizen, y a todos los que comentáis, dais like, compartís, etcétera, en los vídeos de YouTube. Nos vemos el próximo día. Chao, chao.